Una feliz catástrofe. Antes de la catástrofe, la familia Ratón vivía en una modesta madriguera entre la cocina y la alacena en una lujosa casa de un barrio elegante. El señor Ratón era un hermoso ratón y estaba orgulloso de sus bigotes y su buena voz. La señora Flora Ratón era dócil y obediente. Tenía la madriguera ordenada y a sus niños, Teddy y Toby, y a sus niñas, Nancy, Nora, Nelly, Nanette y Nina, limpios y aseados. La señora Flora se pasaba el día lavando, cocinando, planchando. Antes de la catástrofe, los días eran aburridos en Casa Ratón y terminaban siempre con una cena suculenta que había tenido a la señora Ratón atareada durante toda la tarde, porque el señor Ratón era amante de la buena mesa. Los niños admiraban sus bigotes y lo listísimo que era cuando con aires de importancia probaba la sopa y decía: «Flora, aquí falta un poco de perejil picado, añadido en el último momento, y un chorrito de aceite de nuez». Después de la cena, el señor Ratón les contaba a los niños sus aventuras de juventud, las pirámides en las que nunca había entrado el hombre, pero que eran visitadas a diario por el señor Ratón, las bodegas de los barcos piratas en las que el señor Ratón había dado varias veces la vuelta al mundo, y aquella famosa vez en la mezquita de Estambul, y los primeros pasos por la luna escondido en la bota del astronauta Armstrong. No era que la señora Flora se aburriese, ni mucho menos que conociera ya todas las historias del señor Ratón, si cada noche había una nueva. Pero cuando se hacía tarde, tenía que levantarse de puntillas y empezar a recoger la mesa. Y si se caía la tapa de un puchero, el señor Ratón se interrumpía con aire resignado y los niños decían: «Pero mamá». El señor Ratón era presidente honorario de la Opedram, Oficina para el Desarme de las Ratoneras a Muelle. La Opedram era una sociedad que no vendía nada, no compraba nada y no producía nada. Y como los hombres habían inventado otras maneras para acabar con los ratones, y nadie usaba ya ratoneras a muelle, desarmarlas no daba mucho trabajo. Antes de la catástrofe, el señor Ratón salía todas las mañanas hacia su oficina, nervioso y con prisas, porque decía que estaba llegando tarde. La oficina estaba en una madriguera del segundo piso de la casa de enfrente. Y todas las tardes, antes de la catástrofe, volvía cansado y preocupado. La verdad era que el señor Ratón estaba rendido. Quería tranquilidad, quería su periódico, sus zapatillas, ver las noticias en la tele, quería orden, calma, los niños quietos, un aperitivo, un cigarrillo y, sobre todo, la cena. Y la vida seguía en Casa Ratón. Por la noche, los niños soñaban en las prodigiosas aventuras del señor Ratón y se dormían pensando: «Mi papá es un tipo estupendo». Fue entonces que se produjo la catástrofe, lo inesperado, lo indecible. Toda el agua del mundo se metió en la madriguera. Se había roto una tubería y en unos segundos el hogar de la familia Ratón quedó destruido. Las camitas, el aparador, las cacerolas y hasta el sillón del papá se fueron a la deriva. Se asustaron muchísimo. El señor Ratón estaba en la Opedram y la señora Flora tuvo que organizar sola el salvamento de los 7 niños, subiéndolos a una mesa como si fuera una balsa. Una hora después, se habían refugiado todos en el cajón de un viejo armario arrinconado en el desván. Y aquella misma noche había improvisado unas camas para los niños y la sopa estaba puesta al fuego. Esa noche el señor Ratón llegó muy tarde. Había encontrado la madriguera inundada. Las huellas de las patitas mojadas lo guiaron hasta el cajón en el cual su familia dormía profundamente. Le habían guardado un poco de sopa y se la comió en silencio. Aquella noche nada de televisión, nada de periódico, nada de aperitivo y nada de zapatillas. Nada de nada. Después, la vida se volvió a organizar dentro del cajón, pero todo era distinto. Como no tenía ni pucheros, ni sartenes, ni olla a presión, ni espaguetis,
la señora Flora, que tenía tiempo, se dedicó a explorar los alrededores en busca de una nueva madriguera. Seguida de los niños, hacía unas expediciones cada vez más largas. Esas sí que eran aventuras de verdad. Encontraban perros y gatos, entraban y salían de cestos y de cajas, comían y bebían lo que encontraban. De regreso en el cajón, los niños comentaban excitadísimos las aventuras de la jornada. Se estaban divirtiendo como nunca. En un cesto lleno de juguetes habían encontrado una guitarra y la llevaron al cajón. La señora Flora compró inmediatamente el manual del guitarrista moderno, y en 3 días ella y Nelly aprendieron a tocar bastante bien la guitarra. Toby y Teddy descubrieron que tenían buena voz, y las mellizas aprendieron a bailar. Del cajón empezaron a salir los ecos de conciertos y canciones. A la vuelta de la ópedra, el señor Ratón encontraba a sus hijos tan excitados que renunció a que se estuvieran quietos. Renunció también a la tele, que total no se oía. Renunció a las zapatillas, que se habían perdido en la catástrofe junto con el sillón. Pero no quiso renunciar a la buena sopa de antaño. Así puso mano a la obra, hizo pruebas y más pruebas, y tardó en conseguir que la sopa le saliera como a la señora Flora. Pero cuando lo logró, fue todo un éxito. Los niños aplaudían felices cuando ponía en la mesa una de sus proezas culinarias. Ahora, todo está seco en el agujero que antes fue el hogar de la familia Ratón. La familia Ratita ha decidido instalarse allí. Llegan encantados y confiados con su cocina, su sillón, sus lámparas y sus cazuelas. Desgraciadamente, los Ratita no saben que un fontanero poco concienzudo reparó mal la tubería.